Bien, hermanos, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Sí? El día de hoy, antes de empezar un repasito a las clases anteriores, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 5, amando como Cristo a su esposa, sustentándola y cuidándola. Y el capítulo 6, amando como Cristo a su esposa, dejándolo todo por ella. Pero quiero hacer un repasito de la clase de la semana, las primeras clases, para recordar y sobre todo para tenerlo presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal manera que, como digo yo siempre y como me enseñaron a mí, muy aparte del conocimiento, que es importante de crecer en el conocimiento, de crecer en la enseñanza, es muy importante también, como Santiago dice, que podamos ser esos hijos hacedores, ¿sí? Entonces, recordando un poquito rápidamente el capítulo 1, hablábamos de conociendo el corazón de tu esposa, ¿no? Y yo creo que es un trabajo de toda la vida. Esto de conocer a la esposa, conocer el corazón, es un trabajo de toda la vida. Posiblemente nunca podremos conocerla como Dios la conoce al 100%, porque siempre el corazón de una mujer es muy grande, guarda muchas cosas, a veces es cambiante también, y a veces nos vamos a encontrar en el caso de que no la vamos a entender, de que no la vamos a comprender, porque el corazón de una esposa es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, es muy grande, como digo. Entonces, un esposo admirable es el que se toma tiempo para tratar de conocer, cuidar y de repente ser usados por Dios para sanar, si fuera el caso, el corazón de su esposa. El que sana, claro está, es Jesucristo. Él es el médico que sana el corazón, dice Lucas 4, 16, 18. Pero nosotros podemos ser también, como decía en esa clase, un instrumento de Dios para traerlo a los pies de Cristo, porque nuestra esposa tiene que ver en nosotros a Cristo, tiene que sentir el amor de Cristo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, ¿no? Y hasta venimos hablando mucho de esto, así como Cristo, ella tiene que sentir el amor de Dios por medio de nosotros. En el capítulo 2 hablábamos también de cambiando mi corazón de machista al corazón del siervo. Tomé parte del libro Machismo y Matriarcado del profesor José González, un paraguayo, un especialista en este tema. Hizo un estudio muy interesante de cómo de cómo el machismo empezó en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica, de cómo se fue dando y cómo la cultura y cómo las familias han heredado el machismo hasta nuestros tiempos. Según estadísticas, el 80, el 90% de hombres son machistas, porque lo heredamos, ya sea por papá o ya sea también por la misma mamá que nos enseñó eso indirectamente. No, tú hombre no haces esto, tú hombre no puedes cocinar, tú hombre no puedes lavar los utensilios, ¿no? Eso son cosas de mujeres. Y eso nunca fue, claro está, nunca fue el corazón de Cristo, porque el liderazgo de Cristo es el servicio. Y en ese capítulo miramos, recuerdo una historia de cómo los esclavos en los tiempos de Moisés, en el tiempo de la ley, cómo había una ley particular y cómo en algunos casos yo creo que se aplicaba esa ley o podían invocar esa ley los esclavos, eh, que si es que por amor podrían volver a ser esclavos. Eso es tremendo, ¿no? Hoy por hoy, claro está, no estamos en esos tiempos de esclavitud, pero sí podemos seguir siendo siervos y por amor tenemos que servir a nuestra familia. Entonces el esposo admirable es el que no espera que su esposa le sirva, él lo hace, ¿sí? Él lo hace, ¿ok? Llega a casa y está siempre dispuesto a servir. Y el capítulo 3, la semana pasada hablábamos un poco de amando, de amar ya, amando como Cristo a su esposa. Y hablaban mucho de la entrega, de a tal magnitud debe ser esa entrega del esposo,
Está dispuesto a darlo todo, porque cuando entendemos lo que es el amor, no vamos a medir nuestra entrega, no vamos a medir nuestras fuerzas, vamos a darlo todo por él, vamos a entregarlo todo por ella. Hemos hallado esposa, el proverbio dice el que hay esposa, hay el favor, hay la benevolencia. En otras versiones dice, hay el tesoro de Dios, haya un tesoro de parte de Dios, y eso es maravilloso, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con ese tesoro? Eso es una tarea para nosotros. Y el capítulo 4 hablamos de amando como Cristo a su esposa, santificándola. Y hablamos un poquito de la doctrina de la santificación, ¿sí? Y hablábamos en esa clase lo importante que es la santificación y la santidad como un estilo de vida. Santificación, que lo que significa que el Señor nos ha apartado exclusivamente para su servicio, para ser usado por Él en toda nuestra vida, en la iglesia y, como venimos diciendo, particularmente en casa. Y la santidad debe estar en todo, ¿sí? Y hablábamos un poco en esa ocasión con respecto a la sexualidad. Aún en esa área, nuestra vida debe ser una vida de santificación. Amén. El día de hoy vamos a tocar ya este capítulo 5, ¿sí? Vamos a seguir con Efesios 5, pero el día de hoy vamos a hablar amando como Cristo a su esposa. Los hombres tienen que amar como Cristo. En esta ocasión vamos a hablar cómo Cristo ama, dice el versículo 28 al 29, hablando del sustento, hablando del cuidado. Y un esposo admirable es el que sustenta y cuida a su esposa como un guerrero, no como alguien pasivo, sino como alguien activo. Entonces vemos ahí a Jesús proveyendo el pan, ¿no? Alistando la mesa para servir a su esposa, la iglesia. Efesios 5, 28, 29 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Jesús ama a su esposa, eso lo sabemos. Y el resultado de ese amor es el sustento, es el cuidado que él tiene para con ella. Yo creo que Jesús no se cansa de proveer y cuidar a su esposa. Lo hace, repito, porque es motivado por el amor que le tiene. Ese amor le costó su sangre, ¿no? Tanto fue su pasión, tanto fue su amor, que él no midió aún su propio cuerpo. Entonces, este pasaje es el soporte para este capítulo, entendiendo lo que nos dice el escritor. El esposo debe sustentar y cuidar, ¿sí? Ahora tendremos que hacernos la pregunta, ¿qué es sustento? ¿No? ¿Qué significa sustento? ¿Cómo voy a cuidar a mi esposa? Alguien diría, ¿acaso es una niña para que la cuide? ¿Será un niño para que la cuide? No. ¿No se podría cuidar ella sola? ¿Cómo sustenta Jesús a su esposa y cómo la cuida? Cuando hablamos de sustento, de provisión, cuando hablamos de que trae las provisiones a casa, el mundo actual y sus leyes, la cultura moderna, señala que ambos esposos son responsables de sustentar a la familia. O sea, ahora los derechos, particularmente en Perú, me imagino que los demás países también, el Código Civil nos hace referencia de quien debe proveer el sustento es por igual de ambos, esposo y esposa. Los padres, papá y mamá, los dos tienen que sustentar por igual a la familia. Ya no es como antes de que solamente el esposo era. En la actualidad, así dicen las leyes. Pero en las escrituras, Dios da una responsabilidad, digo yo, particular al hombre como cabeza de hogar, proveedor, líder de su familia. Ahora, claro está, eso no significa que la esposa no puede realizarse como profesional, trabajar y ayudar en la provisión del hogar. ¿Sí? O sea, no estamos dejando de lado, no estamos poniéndonos en un contexto machista y diciendo, no, la mujer que se quede en su casa, que no trabaje, que no estudie, que no sea profesional. No, no estoy diciendo eso. Estamos hablando de hombría,
Estamos hablando, ¿sí?, que hay una función primordial que está sobre el hombre. Esto no es machismo, sino con roles que Dios ha designado. Ahora, repito, para tener claro este punto, las mujeres hoy en día trabajan, estudian, son profesionales y también traen la provisión a la casa. Pero lo que estamos hablando y lo que quiero ir viendo acá, cómo Dios designa al hombre. Entonces Dios estableció que sea el hombre quien deba trabajar para traer el pan a la familia. Es decir, el hombre debe ser el sostén económico en el hogar. Según Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra. Vemos ahí un dibujito. Adán está, bueno, el hombre está trabajando allí, ¿sí? Pablo le escribe a un joven pastor, Timoteo, que está pastoreando en Éfeso, una iglesia conformada por gentiles, y le da consejos pastorales durante toda la carta y en particular para el liderazgo y la familia. En esa carta a Efesios, lo que estamos tratando, en la carta a Timoteo, Timoteo pastoreaba a Éfeso, y él le da requisitos, como debe ser el obispo, como debe ser el diácono, como debe ser el pastor, como deben ser los líderes, requisitos. Yo le hablaba la vez pasada, conversaba con un hermano, le decía, ¿cualquiera puede ser pastor? Y esta persona me decía, sí, yo creo que cualquiera puede ser pastor. Y yo le decía, no creo que cualquiera puede ser pastor. ¿Por qué? Porque tiene que reunir requisitos. ¿Cualquiera puede ser cristiano? Sí, cualquiera puede ser cristiano. Pero según la Biblia, no cualquiera puede ser un líder. ¿Por qué? Porque hay requisitos que un líder debe de cumplir para ese puesto, para ese cargo, ¿sí? Y bueno, en este caso, este pasaje nos va a hablar mucho de lo que debe ser un cristiano. Entonces, en 1 Timoteo 5:8, según la versión Nueva Traducción Viviente, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente a los de su propia casa, han negado la verdadera fe y son peor que los incrédulos. En la versión Reina Valera dice, los que no proveen para su casa, ¿sí?, han negado la fe, dice, ¿no? Han negado la fe. En la Nueva Traducción Viviente me parece mucho más claro. Dice, la fe verdadera. Y todavía le agrega, y son peores que los incrédulos. Vemos acá a la esposa con el niño pidiéndole el dinero al esposo, y el esposo que no quiere dar, el esposo que quiere guardarlo solo para él, o le da contadito y se queda con el dinero. Pablo dice, en otras palabras, los irresponsables son semejantes a los incrédulos. Incrédulo, una persona que no cree en Dios, que niega a Dios. Y eso para un buen cristiano, sería una tremenda sentencia. Contra su testimonio, contra su fe en Cristo, es porque eso es por eso que los hombres admirables, los hombres de Dios, los hombres valientes, deben ser responsables, deben proveer para la familia, deben traer para la casa. Dios le dio al hombre la responsabilidad de ser el principal proveedor de la familia, ¿sí? Según las escrituras. Se supone, ¿sí?, que la mujer, una soltera, debe casarse con un hombre que ya tiene la capacidad de proveer. Muchas mujeres se enamoraron de un estudiante, no trabajaba, dependía de los padres. Él le dijo, cuando ya nos casemos voy a buscar trabajo. Los papás le ayudaban, no trabajaba, ¿sí? Porque eso que se estudia no significa que no puede trabajar, o sea, no tenía ese principio de trabajar en nada. Entonces, una mujer debe tener cuidado. Según la Biblia, conocemos esta historia, Jacob trabajó 14 años por su esposa, ¿sí? Por la esposa que amaba, sabemos la historia. 7 años en primer lugar, cuando el papá le hace la jugada maestra de cambiarle a la hija mayor, o a la menor por la mayor, y bueno, le dijo el papá 7 años más. El punto en Jacob fue que trabajó y trabajó por amor, ¿no? Vemos acá en la foto algo interesante, ¿no? La mujer viene del trabajo y él echado en el mueble,
descansando con su refresco, con su café allí, mirando, posiblemente la esposa le está reclamando, aunque a veces las esposas sin hablar ya reclaman, a veces con la mirada nada más, ya le está diciendo, ¿y tú? ¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a proveer? El hombre debe entender la importancia de proveer para su esposa y familia, ¿sí? Debe entender que es importante. Algunos hombres, creo que lo dije la semana pasada también en un punto, muchos hombres dicen, es que no hay trabajo, no hay trabajo. ¿Qué quieres que haga si no hay trabajo? ¿Cómo voy a traer dinero si no hay trabajo? ¿No ves que están despidiendo? Así que lo que tengamos, y si es cristiano, que Dios proveerá. Sacan texto fuera de contexto, diciendo, por ejemplo, ¿qué dice? Vamos a buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y se cruzan de brazos y ya no quieren hacer nada más, y están esperando, como dice, que caiga del cielo, que caiga el pan, que caiga el maná, que caigan los codornices, y están ahí. Y se olvidan de que, o no se olvidan, o se hacen los desentendidos, o no quieren. Pero el hombre debe entender esa importancia de proveer para su esposo y familia. Lamentablemente, tristemente, algunas mujeres están obsesionadas con proveer para sus familias. ¿Por qué? O sea, dejan la casa, dejan los niños pequeñitos, a veces dejan de meses, porque el hombre simplemente no proveen, ¿sí? Porque se casaron con un ocioso, un conformista. Ellos no quieren ser los proveedores de sus hogares, ¿sí? Y muchas mujeres en el día de hoy se ven obligadas a trabajar para proveer para su casa. No estoy diciendo, repito esto, que la mujer no puede trabajar, ¿sí? Ni la mujer no puede desarrollarse como profesional. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que verse obligadas a hacerlo, porque simplemente el hombre se cruza de brazos y dice, no querrás que robe, no querrás que haga algo malo para traer la comida. Si tú trabajas, bueno, está bien. Y esperan así, ahora susténtame tú. Entonces creemos en este material, en este libro, creemos que el hombre debe ser el que se faje bien los pantalones y vea la forma como hacerlo. Los que de una u otra manera no tienen un trabajo estable, nos hemos visto en muchas ocasiones en trabajar de muchas formas, de muchas maneras. Yo recuerdo a los 5 o 7 años de casado estaba sin trabajo, el tema de personal. Ahora, ¿qué hago? Digo mi esposa, ¿ahora qué hago? Mi esposa, como siempre, me decía, no te preocupes, Dios proveerá, Dios nos va a ayudar. A buscar trabajo, se ha dicho. Y bueno, pues fui a buscar trabajo y no encontraba, se escondían los trabajos, se perdían los trabajos. ¿Y qué tuve que hacer? A la calle, a vender algo. Recuerdan, ese tiempo era el tema del locutorio, a buscármela ahí. Por 2 años estuve trabajando netamente en la calle. Todavía no tenía bebés pequeños, todavía no tenía hijos, pero tuve que hacerlo porque entendía esto, ¿no? Entendía que es nuestro papel traer la provisión para la casa. Y fueron buenos tiempos también, a pesar que estaba en la calle, a pesar que a veces me encontraba con los amigos del colegio, y siempre no pasa por ahí en el corazón, qué vergüenza que me vean en la calle, trabajando como ambulante, ofreciendo algo, ¿no? Pero, a la de Dios, decíamos que no importa, con vergüenza no voy a comer, tengo que trabajar, tengo que buscármela. Pero gracias a Dios solamente fue 2 años, ya luego volví al trabajo de la carrera. Bueno, todavía no había terminado la carrera en ese tiempo, y gracias a Dios ya no he vuelto a la calle en ese sentido, aunque ahora lo hemos vuelto a hacer ya por un tema de enseñarle a mi hijo a trabajar, a mi hijito, enseñarle a que él se pueda ganar también el sustento. Pero ha sido 1 o 2 ocasiones nada más. Un verdadero proveedor planea y prepara su provisión. Él encuentra las maneras para suplir las necesidades de su familia. Hace preparativos para cumplir con su responsabilidad. Se anticipa a las necesidades antes de que éstas lleguen, ¿sí? Antes de que éstas lleguen. Yo recuerdo cuando el año pasado, cuando estaba por empezar la pandemia, ya estaban avisando, ya se veía en otros países, se estaba viendo en otros países cómo iban cerrando fronteras,
y iba viendo, ya se escuchaban las noticias. Y recuerdo, dije, no podemos estar así. Y van a cerrar, posiblemente va a llegar a Perú también. Recuerdo en febrero, en marzo, los primeros días. Fui, hice mis compras, guardé, como decimos una frase, pan para mayo, como las hormigas, guardé los víveres, compré el arroz, el azúcar, los cereales, las menestras, todo compré, guardé para tener para la familia. Y eso es muy importante, que el hombre de Dios esté guardando y proveyendo, ahorrando siempre. No puede vivir el día a día, no puede, como esa canción, decir un día a la vez, mi Cristo. No, claro, un día a la vez experimentamos a Dios, un día a la vez podemos vivir tranquilamente, ¿no? Pero es responsabilidad de nosotros los hombres prever, ¿sí? Planear y conversar con la esposa. A veces las esposas también son muy estratégicas para eso, para el ahorro, para guardar. Hay mujeres que son, yo creo que de una manera general casi todas son así, ¿no? Bueno, aunque hay algunas también que son, tienen el dinero y se van al mall y todo lo compran en ropa, ¿no? Bueno, eso es cuestión también que el esposo conozca a su esposa. Entonces, un proveedor, un hombre de Dios, se anticipa, ¿sí? Aunque muchos se acomodan a la cultura postmoderna y evaden el trabajo para lo cual fueron creados. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que el hombre es el que debe trabajar? ¿Sí? ¿Por qué Dios le dio esa función principal, diría yo así? Porque el hombre es más fuerte físicamente y el hombre puede hacer trabajos más fuertes quizás y está dado para el trabajo, su contextura física, ¿sí? Salir a la calle, ser ese guerrero, ese conquistador, ese hombre que vaya y traiga el pan para la casa, ese cazador como en los tiempos antiguos quizás, ¿no? Entonces, de esa manera el hombre no puede decir, ah, estoy cansado, estoy en mis días, sino hoy día no trabajo, no. El hombre sabe que tienen responsabilidades en casa. Y esto lo tienen que saber los solteros, porque el soltero a veces que depende de los padres y se enamoran o se enamoran del amor, es cuando están allí acomodados, ¿no? Y la cultura postmoderna, lo que hoy vemos, mucho del tema multinivel, mucho trabaja desde casa, mucho gana el pan sin mucho esfuerzo, a algunos les funciona, ¿sí? A algunos les funciona, este, todo por internet, ¿no? Pero no es el común denominador de la gente, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo hacerte rico en una semana? Algunos, a ver, invierte en tal lugar, en tal empresa, y te salen ahí, y a veces son estafas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Según la ley de la física, el tema del trabajo hay que meterle fuerza, hay que meterle, como decimos acá en Perú, hay que meterle punche para ganar el pan, ¿no? Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer de una u otra manera. Entonces el esposo proveedor está pensando lo que su esposa va a necesitar mañana y planea el día de hoy, habla con su esposa, le dice qué vamos a hacer, cómo planeamos, cómo ahorramos. La esposa tiene muchas ideas en la mente de cómo guardar, de cómo ahorrar, de cómo invertir también a veces. Muchos hombres no se dan cuenta del tremendo potencial que tienen en sus esposas. El otro día venía un amigo, un vecino, me dijo que le daba un contrato de compra-venta. En su DNI dice soltero. Y le digo, el contrato yo le pongo a su esposa, le puse como compradores. Y él me dice, no, no, no le pongas a mi esposa. Yo hago mis cosas solo, decía él. Yo hago mis cosas solos porque mi esposa me retrasa, mi esposa se opone. Entonces, no, no, yo quiero hacer mis cosas solo, me endeudo solo, yo trabajo solo, la cosa que le traiga para la comida es suficiente. Y a veces los hombres no se dan cuenta del tremendo potencial que tienen en su esposa. Y él, así, tengo un familiar también que tiene negocios, ¿no? Tiene negocios, tiene un comercio, y su esposa le decía, mira, esposo, le decía, no participes en ese negocio.
no participes en ese comercio porque te puede engañar. No conoces a esa persona, no lo conoces al que le vas a entregar el dinero. Vino y todo, se presentó que yo vendo maderas, traigo maderas de la selva, y su esposa le decía, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué creen? Contra todo pronóstico, lo hizo. Le dio un promedio de 30,000 soles para que le traiga madera. Y como decíamos acá en Perú, hasta ahorita lo está trayendo la madera. Hace 3 años que le dio para que traiga madera. La primera semana le decía, sí, ya está llegando, ya está llegando. La segunda semana, el camión se ha malogrado, pero ya llega, ya llega. La tercera semana no le contestó más. Y bueno, perdió tremendo dinero, un montón de dinero. Bueno, la esposa siempre, te lo dije, ¿no? Te lo dije, no me hiciste caso. A veces los hombres que no se dan cuenta que haciendo equipo con su esposa, y vamos a ver más adelante, eh, pueden tener una tremenda asesora financiera, una tremenda asesora en negocios, porque Dios le ha dado esa capacidad en su cerebro. Pero hombre machista, le escucha a la esposa, le escucha el consejo, no entiende de que Dios la ha puesto para que sea su ayuda. Hay hombres que piensan que la mujer es el obstáculo para su vida, pero Dios dice, será tu ayuda idónea, ¿no? Entonces, este tipo de esposo que proveedor, este tipo de esposo que planifica, es el esposo que Dios quiere para sus hijas. Así quiere Dios un esposo para sus hijas. ¿Ok? El hombre que entiende su papel de esposo es el que provee el alimento para su esposa e hijo. Ahora debemos entender el concepto de alimentos. Dice, en mi país, en el Código Civil, la palabra alimentos está definido por varias cosas. Mire, según el artículo 472 del Código Civil, en Perú dice, se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento: habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación, asistencia médica y psicológica y recreación. Miren, todo eso, en primera instancia o la primera parte de este artículo, todo eso son alimentos, todo eso tiene que ver con el sustento. Habitación, casa, vestido, educación, instrucción o capacitación, ¿no? Temas médicos, temas psicológicos. Y el último, en lo que es sustento, recreación. ¿Sí? Recreación. Todo eso engloba el tema de alimentos, ¿no? Todo eso es alimentos. Además, como dice acá en este artículo, también los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa del posparto. Desde la concepción, toda esa etapa, los controles médicos, ¿no? Los chequeos médicos, los exámenes, las ecografías, la propia alimentación de la madre, todo eso engloba alimentos. Todo eso el hombre es responsable de proveer. Porque no me va a decir usted, no, pero ella puede trabajar y la ley dice que ella también tiene que proveer. No, pero ella está en etapa de embarazo y tiene que cuidarse. Bueno, hay casos en que los embarazos son de mucho riesgo y sí o sí hay que cuidarse bastante para que el bebé no nazca bien, ¿no? Por eso la ley, en este caso en Perú, y posiblemente según el derecho comparado, en otros países es similar, de repente uno antes del otro, pero posiblemente es similar porque esto también está en el Código de los Niños, en los derechos humanos y todo lo demás, ¿no? Entonces, miren, hombres, todo lo que Dios nos ha dado, toda la responsabilidad. Hay hombres que no quieren salir a pasear con sus hijos, la recreación, por ejemplo. No, hay hombres que dicen, no, no quieren jugar, no le quieren comprar una pelota a su hijo, no quieren irse a pasear con su hijo. Es parte del sustento, es parte de lo que es alimentación. Y es nuestra responsabilidad poder proveer eso para los hijos. ¿Ok?
Muchos hombres se conforman con solo trabajar del día a día, pero no hacen o no emprenden algo mejor para mejorar la calidad de vida. Ahí una palabra de más, la letra A. ¿Sí? Muchos hombres son conformistas, ¿no? Basta que tengan para la comida del día o de esta semana, se cruzan de brazos, se echan en el sofá, en el mueble, miran su programa y dicen, como hay una frase, no sé si solamente es en Perú, pero hay una frase que dice, estómago lleno, barriga llena, corazón contento. Ya comió, satisfecho el estómago, ya está, a dormir se ha dicho. Y todavía sacan texto como dice, que si tienes abrigo y sustento, estate alegre, ya y se conforman o interpretan textos fuera de sus contextos y se vuelven conformistas, pues, ¿no? El hombre debe cuidar a su esposa, a su familia, con mucho amor. ¿Por qué? Porque Dios la puso a nuestro cuidado y nosotros los hombres somos responsables de ellas y nuestros hijos, porque así lo hace Jesús, así lo ha hecho Cristo todo el tiempo. Un hombre que es hombre de verdad se responsabiliza de sus hijos sin necesidad de que nadie le recuerde que debe hacerlo. Un hombre responsable no se conforma, no está tranquilo, no espera que la esposa le esté allí aguijoneando, hincando y que tienes que traer, o un cristiano no es posible que un cristiano reciba demandas por alimentos, porque Pablo dice, va a ser peor que un incrédulo, ¿no? No es posible, uno se antepone. Yo tengo hermanos en la fe que han tenido, bueno, han venido hacia las cosas del Señor y antes que son separados, se casaron nuevamente y así vinieron al camino del Señor. Y entonces la esposa, antes que lo demande, dice, hermano, es más, yo mismo me he demandado, dice. Yo mismo me he demandado lo que se llama pago por consignación. Es un proceso donde yo mismo he dicho al juez, voy a darle alimentos a mi esposa. Antes que me demande, yo mismo me demando. Entonces mensualmente deposito en el banco al nombre de ella y le estoy depositando antes que me estén pidiendo a mí. Entonces, un hombre de verdad se responsabiliza. No espera que lo estén haciendo un juicio, una demanda, en el caso de que tenga hijos fuera de su matrimonio, ¿no? ¿Cuánto más si está en el matrimonio? Entonces, decíamos dos cosas, ¿no? El hombre, el esposo, la sustenta y también la cuida, ¿sí? La cuida. ¿Cuántos hombres cuidamos a nuestras esposas? ¿Cuántos, como vemos esta foto acá, la esposa está en la cama, estamos ahí proveyéndole algo, cuidándola, se ve que la esposa está un poco delicada de salud y le está cuidando. Entonces, un hombre debe amar a su mujer como su propio cuerpo, decía el texto. El verdadero amor no ama para obtener servicios ni para asegurar su satisfacción de sus necesidades físicas. Cuando un hombre considera a su mujer consciente o inconsciente como la que tiene la obligación de ser la que lo atienda como doméstica, entonces no tendrá el cuidado que ella se merece. Cuando un hombre dice, no, mi esposa está para que me sirva, mi esposa está para que me cocine, mi esposa está para que me atienda, entonces yo vengo de la calle y no está la comida, y lo primero que hago es reclamar, gritar, ¿y por qué no? ¿Por qué no está la comida? ¿Por qué no está el alimento? ¿Por qué no has cocinado? ¿Qué estabas haciendo? Entonces no estamos entendiendo los hombres y tenemos que recordarnos los hombres, como a mí me ha pasado a veces, si no preparó, ponte a preparar, ponte a cocinar, ponte a hacer algo. De repente la esposa salió por un asunto familiar o laboral, etcétera. Y podemos nosotros hacer hoy, gracias a Dios, el YouTube, los tutoriales, te hacen un chef, pero de primera, te hacen un Gastón Acurio. Y hoy por hoy nadie puede decir no sé cocinar. Nadie puede decir no, podemos aprender, podemos practicar, ¿sí? Gracias a Dios yo me he vuelto creo que un chef con puros tutoriales, mirando ahí, mirando el video, moviendo la olla, mirando el video, echando la cebolla, echando el ajo, mirando el video, las cosas que me salen.
la cosa que se come. No sé si es el mismo sabor del video que se ve allí, porque el del video dice, qué rico que está. Yo también digo, lo pruebo, esto está bueno, digo. Pero hoy por hoy se puede practicar. Quizás hombres que nunca en casa, porque la mamá lo hacía todo, o porque las hermanas lo hacían todo, pero hoy tenemos una esposa a quien cuidar, ¿sí? A quien cuidar, a quien atender también. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestra esposa no es la doméstica, no es la empleada, no es la, como decíamos criollamente, la dora, ¿no? La lavadora, la limpiadora, la cuidadora, la aseadora, no, es nuestra esposa. Cuesta a veces eso porque el machismo está tan a veces tan arraigado que se justifican diciendo, pero si yo trabajo en la calle, ella tiene que cocinarme, ella tiene que hacerme. No estoy diciendo de que ella no lo tiene que hacer. Proverbios 31 dice así, que la mujer hace la provisión, la mujer esto, la mujer lo otro, la mujer no, obviamente se ponen de acuerdo, mira, yo voy a trabajar, tú por favor ten listo las comidas, sí, pero hay circunstancias, hay momentos, hay días, o que está cansada, o que tiene un asunto familiar, o de repente le salió un trabajo, y no lo hizo, llegó tarde, un poquito más, de repente la despedimos, no. Entonces hay que entender que, como dice la palabra, él la cuida. El hombre de Dios cuida a su esposa, cuida el corazón. No, no permite que su esposa dude de ese amor que él la tiene a ella. Pero haciendo un análisis también, tenemos que ser realistas, haciendo un análisis de la realidad nacional, de la economía nacional, la crisis económica, la competencia laboral, los bajos sueldos. Muchas veces las esposas se ven, digo yo acá, obligadas a trabajar para ayudar en el sustento de la familia. Eso es la realidad, eso pasa en muchos miembros de la familia. Si el esposo tiene un buen trabajo y tiene un buen sueldo, de repente hay mujeres que no se van a ver obligadas a trabajar, pero no todos los hogares son iguales, no en todos los hogares los esposos tienen un buen trabajo y ganan bien, eso es la realidad. Pero me atrevo a decir acá, en este capítulo, pero como hijos de Dios, o sea, nosotros, hombres de fe, hombres valientes, que decidimos un día amar a nuestras esposas, que decidimos ser esos guerreros y decir, por ti seré capaz de todo, lucharé por tu amor, yo te cuidaré, yo te amaré, lo decimos no a los cuatro vientos, el día que hicimos nuestras promesas, nuestro pacto, cuando dimos nuestras palabras, cuando dimos nuestros votos, seremos los que te cuidaremos y tanta cosa, tanta fanfarronería a veces, pero tenemos que recordarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tiene que desafiarnos. O sea, tenemos que desafiar nuestra realidad. Repito, la realidad es la realidad. ¿Sí? Hay hombres así, hombres que no les alcanza. No alcanza para la comida. ¿Cuánto más si son muchos hijos? ¿Sí? Cuando son más hijos, la comida escasea rápido. ¿Sí? Yo recuerdo, nosotros éramos 5 y la comida faltaba, le contaba a mi hijito y siempre le cuento, le digo, mira, cuando nosotros éramos pequeños, mi papá tenía era zapatero y a veces no alcanzaba, mi mamá trabajaba, pero ni aún a veces alcanzaba porque traían un poco de comida y los 5 nos íbamos ahí, pero como esos galgos ahí, a las quitadas comíamos a veces. Y lo digo a mi hijo, le digo, tú eres bendecido porque a ti no te falta, gracias a Dios. Pero aún así, y esto de hombre a hombre, ¿no? Tenemos que desafiarnos a nuestra realidad. Porque nosotros vivimos en una realidad, está difícil la realidad, con todo lo que estamos escuchando ahorita. Dios no quiera que haya guerras, aunque está en la palabra, pero las guerras traen crisis mundial. Ya la pandemia trae una crisis ya. Bien, si en esto que está Estados Unidos con China, si viene esa guerra, Dios no quiera, una crisis mundial, todos los países impuestos por todos lados. Pero aún, a pesar que la realidad es así, cruda, dura, nosotros tenemos que ir más allá de la realidad, ya no la realidad esta, sino la realidad en Cristo, y decir, Señor, tu palabra dice que tú provees, tu palabra dice que tú eres mi proveedor,
Señor, yo te pido al trabajo que vaya, que no, ayúdame a caer en gracia a mis jefes, o ayúdame a emprender algo mucho mejor, ir más allá de la realidad, ir a la realidad ya de lo divino, ir a la realidad de las cosas imposibles que Dios puede hacer. Como dice, pruébame en esto y no faltará. Si yo sé honrar, si yo tengo la actitud de ser un hombre de honra, Dios también me va a honrar, Dios también me va a proveer. No estoy necesariamente a favor de la teología de la prosperidad, ¿sí? Pero hay principios o hay palabras que nos dice que Él nos va a dar vida en abundancia, ¿sí? Entonces, si yo soy un hombre de Dios, si yo soy un proveedor, si yo sé honrar a la hija de Él, ¿sí? Me voy a la presencia de Él en oración y en fe para salir adelante, para poder salir adelante con nuestra familia, creyendo en las promesas de Dios en cuanto a las finanzas, yo creo que nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque según esta foto, ver a nuestras esposas, ver a nuestras mujeres, ver a las hijas de nuestro Dios, como he puesto acá un letrero, ellas no se merecen hacer esto. No estoy diciendo de que no lo puedan hacer, no estoy diciendo de que ellas no lo quieran hacer, no estoy diciendo de que no tengan la capacidad de hacerlo, ¿sí? Yo creo que a veces lo hacen mucho mejor que nosotros los hombres, pero a lo que voy es que estén por obligación, porque el hombre es conformista, a eso voy. Hay mujeres que han nacido y hay mujeres que tienen y les gusta, qué sé yo, ¿no? En ese contexto no hay problema. A lo que voy es que se vean obligadas a hacerlo porque el hombre se cumple su horario y se va a dormir a su casa y está tranquilo ahí. A eso iba. Desafía la realidad. Conclusiones de esta primera parte. Nuestras esposas quieren a un hombre exitoso, a un hombre proveedor, a un hombre que no se queje porque no tiene dinero. ¿Sí? Nuestras esposas quieren a un hombre que diga, esposa, no tengo dinero, pero voy a hacer lo imposible. Buscaré otro trabajo, oraré a Dios para proveer a nuestra familia. Dios nos va a ayudar y saldremos adelante de esta crisis si lo estuviéramos pasando. Vemos ahí en la foto de un hombre que está, como dijo Dios, sudando la gota gorda, decimos acá, ¿no? 3, como hombres de Dios, debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Ahí tenemos promesas para pedir a Dios sus provisiones. 4, que nuestras esposas sean sustentadas por nosotros y se sientan cuidadas por nuestro amor y valor que les damos. Vemos ahí a una mujer en los brazos de su esposo, se siente cuidada, protegida, amada, valorada. Dice, Él es mi proveedor. Él es el que me cuida, el que me sustenta. Tarea para la casa. Esta es una tarea sin notas. Voy a dejar muchas tareas sin notas, ¿sí? No voy a dejar mucho tarea con notas. Esto es para presentarse a Dios como un esposo aprobado. Número 1. Eso sí, si fue el caso, ¿no? Si en casa falta dinero, no digas no hay, no tengo. Debes decir, voy a ver la forma como consigo el dinero porque sé que Dios me va a bendecir para bendecirte a ti, su hija. Número 2. Tome la foto ahí si puede. Si estás pasando crisis, busca a Dios, ora a Dios. Trata de ser un buen esposo cumpliendo las 3 primeras lecciones de este libro. Cuidando, conociendo y cuidando el corazón de tu esposa, sirviendo y entregándolo todo. Para que no tengas estorbo en las bendiciones financieras. Y número 3, sé buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Sé generoso y cumple tu mayordomía con tu tiempo, con tu talento, con tu tesoro. Amén. Bien, hermanos y hermanas, estamos en tiempo de preguntas. Antes de ir al break. Fin de la quinta clase. Preguntas o comentarios. Le escuchamos. Aló, pastor.
Adelante, le escuchamos. Ahorita, Pastor, disculpe, yo entré al curso ahora de pura curiosidad porque yo no estoy en este grupo, pero disculpe que me haya entrado sin, sin estar en en el curso, pero me parece muy bonito lo que usted ha enseñado, Pastor, porque es muy importante recibir esos cuidados, por decirlo así, de los esposos hacia la esposa. No sé si puedo seguir entrando, si usted me lo permite. Ya van en la quinta welcome. clase, parece. Bienvenida, hermana. Tráigase el esposo también, de pasada. Muchas gracias. Ya, Bienvenida, gracias. bienvenida. Pastor, buenas noches. Adelante, hermana Patricia. Comentario. Adelante, adelante, le escuchamos. Esto de la provisión y el sustento es un tema tan importante dentro de los matrimonios. Sabemos que uno de los principales motivos de problemas entre los matrimonios es la economía, ¿no? Siempre una mujer se va a sentir más tranquila, en confianza cuando el esposo provee, cuando el esposo se esfuerza por sustentar a la familia. Entonces, esto es un punto muy importante dentro del matrimonio y a veces hay varones que no logran entender que ese, como usted decía, ¿no? El trabajo y la responsabilidad son de los varones, aunque muchas veces nosotras como mujeres podamos apoyar, el cargo es de ellos. Y debido a esto, muchas mujeres que salen a trabajar y luego terminan sustentando el hogar, terminan tomando el lugar del varón. Y ahí es donde se vienen los hogares que son matriarcados, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que más ganan, son las que empiezan a liderar, a tomar decisiones y entonces el varón se va quedando atrás. Y esto genera un conflicto tanto en el matrimonio como en los hijos, porque entonces los hijos van dando cuenta quien manda es su mamá y no papá. Y les quitamos a ellos ese liderazgo que pues Dios les dio a ellos, ¿no? Como cabeza de hogar. ¿No? Gracias, hermana. Gracias por su importante aporte. Sí, aprendemos también de usted. Usted ha hecho algo interesante, ¿no? Amén. Cuando el tema del liderazgo, el tema de cabeza, ¿no? Que es el hombre, que Dios le ha dado al hombre, ¿no? Muchos hombres no lo entienden. Muchos hombres se acomodan a la realidad, se acomodan al posmodernismo, a la cultura, y como digo, se cruzan de brazos. No hay, pues no hay, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hay hombres acá dicen que quieres que robe, quieres que asalte, qué cosa quieres que haga si no hay. Apenas estos pesos, contentas con lo que hay. Y así. Y las mujeres se sienten desprotegidas, las mujeres se sienten obligadas y tenemos Así que es, tomar sí, conciencia. Gracias, hermana sí, Patricia. sí. Y hasta se puso de moda, pastor, que los hombres se queden en casa a cuidar a los niños y las mujeres salgan a trabajar, ¿no? Ya es ya se empieza a ver La moda no normal. incomoda, dice una frase, pero esa moda no es bíblica, ¿no? Así es. Gracias, hermana Patricia. Buenas noches, hermano pastor. Adelante, hermano Alejandro. Gracias, hermano pastor. Bueno, igual como decía la hermana que me antecedió primero, estaba escuchando, fue una curiosidad también entre las redes sociales y vi por WhatsApp, ¿verdad? Y mi primera vez, bueno, muy interesante el tema, hermano pastor. Para mí muy interesante porque es es la base de la sociedad. Y a veces tocamos temas afuera del contexto de un matrimonio, porque a veces hablamos ya de vicios y la perdición de los hijos, pero el arraigo está entre el esposo y la esposa. Entonces, yo, 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 yo comprendo en esto, pues como que se resume el evangelio, de los cuatro evangelios,
es lo que hemos resumido. Yo he resumido por la generosidad, la solidaridad, el perdón, la humildad, la tolerancia, el amor, la comprensión, la madurez, la tolerancia. Entonces, eso es lo que se necesita, eso es lo que englobaliza todo los 4 evangelios. Eso es lo que dejó dicho Jesús. Entonces, eso es lo que yo entiendo yo de esta pareja. Debe tener comprensión, comunicación entre los dos y madurez. Si no hay comprensión y comunicación, no se logra. Yo con mi esposa ya llevamos más de 25 años, casi ya tenemos los 27 años de casados. Entonces, hemos pasado varias situaciones, circunstancias, pero por el amor de Dios, es por amor de Dios quien nos ha sostenido, nos ha ayudado de pasar esta. De lo contrario, si solo con nuestro propio conocimiento no lo logramos, pero ya con la ayuda de Dios se logra. Y gracias, hermano pastor, por esa animación, por esa palabra eficaz, esa palabra viva. Eso es lo que nos da vida, porque imagínense, no sé si ha escuchado usted este predicador, Carlos Rivas. No sé si me está escuchando, hermano pastor, todavía, aún. Sí, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando. Gracias, hermano pastor. Sí, de que él decía de que el matrimonio ya no se hace en la iglesia. Él dice, ¿verdad? Entonces, como que él hace una eisegesis, no exégesis, sino una eisegesis. Él empieza a añadir cosas de que no es bíblico. Entonces, el matrimonio no se hace en la iglesia. Que lo haga el abogado y eso es todo. Si solo se lee nada más el certificación de matrimonio y eso es todo, pero no tiene la facultad un pastor o un reverendo o un presbítero, no sé, dice él, ya no tiene que hacer matrimonio en la iglesia. Eso es lo que decía su predicación esta semana, Carlos Rivas de Salvador, pero aquí está en Guatemala, ya en nuestro país. Entonces, a eso no lo voy a refutar, por decirle, o no lo comparto con él porque es necesario, porque en Malaquí lo dice que tiene que atestiguar Dios por ese matrimonio, tiene que atestiguar, porque si no puede atestiguar, porque si eso es lo que hacía en el pueblo de Israel antes, eran infieles todos, eran infieles, pero cuando se dieron cuenta que hay necesario, que tiene que atestiguar Dios. Entonces, por eso él surgió. Entonces, a sus ministros deben hablar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, gracias, hermano pastor, por el espacio. Y me gustó Amén. toda la ponencia que nos dio. Un gusto, hermano Gracias, Alejandro. Hermano. Un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Invite a otros hombres, invite a otros amigos también que puedan escuchar. Estamos a la mitad todavía del curso, nos faltan 3 Gracias. sábados y siempre estamos de una u otra manera repasando los primeros temas también para refrescar un poco. Gracias, hermano Bien, pastor. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. ¿Alguien más? Si no, pasamos al break, unos 10 minutos, exactamente son las 8 en Perú y las 20 horas. Vamos entonces, hermana Elizabeth, al break y en 10 minutos estamos nuevamente aquí, ¿no? 20 y 10, 8 y 10. 5 minutos, profesor Félix. 5, ok, 5, ok. Ya, ok, estamos en break. Pueden tomar una bebida o ya depende de ustedes. Continuamos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Vamos a continuar. Vamos, es interesante cómo las mujeres opinan más, hablan más. No sé si porque los hombres lo entienden todo, están conformes o están totalmente disconformes. Espero que estén de acuerdo. Pero bueno, el curso es un curso de hombría, ¿no? De hombría al máximo, diríamos. Hombría, hombres de Dios, hombres admirables. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con este capítulo número 6 de hombres admirables. Para mí es emocionante conocer
hermanos, amigos de otros países, ¿sí? Era un deseo siempre viajar a otros países. Bueno, logré viajar a enseñar en Argentina. Me he capacitado en conferencias de liderazgo por mi institución, aquí en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, pero es una bendición poder llegar a otros países también. Capítulo número 6. Vamos al capítulo número 6. Ahora vamos a hablar de amando como Cristo y dejándolo todo por ella. Un esposo admirable o un hombre admirable es el que entiende y se hace uno con su esposa, ¿sí? Y Efesios 5:31, que este pasaje también se va a repetir en Mateo 19 y en Génesis, lo que Pablo repite es un pasaje paralelo con otros pasajes, y él dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre o el esposo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. ¿Sí? Repito, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta palabra es interesante aquí, dejará, dejarlo todo en este caso. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ahí está. No, a manera de introducción, muchos esposos viven con su esposa como si ella fuera su enemiga. No es solo que viven en medio de riñas, sino que piensan que su esposa es su enemiga y que todo lo que ella hace o dice, lo hace para darle la contra, para ir en contra de él. Hay hombres así. Y especialmente en el contexto o cuando él quiere estar mucho tiempo en la casa de mamá, ¿sí? Hay hombres que dicen, lo hace a propósito, le culpa a ella de muchas cosas, de todo lo que le pasa a veces, ¿no? Y los hombres tenemos que entender o aprender a ver a nuestra esposa como una compañera de vida, ¿sí? Como una compañera de vida. Yo decidí casarme con ella, no me pusieron un cuchillo al cuello, y parte de lo que yo tengo que hacer es dejar todo por ella, ¿sí? Y cuando hablamos de dejar todo por ella y me uno con ella, incluye muchas personas, amigos, padres, a veces pasatiempos, ¿sí? Porque, y esto, vuelvo al punto, se tiene que hablar sobre todo a solteros. Los casados tenemos que aprender sí o sí esta palabra, pero los solteros pueden prevenirse para que a la hora de estar ya casados no tengan que lidiar con problemas. Porque el hermano que compartió, que ya tiene 27 años de casado, él agradece cómo Dios lo ha ayudado, él agradece cómo Dios ha estado todo en este tiempo con él, ¿sí? Pero está victorioso hasta donde puedo entender. Pero hay muchos hombres que viven todo el tiempo así, enojados porque mi esposa, y le culpan de todo a su esposa, ¿no? Entonces, los hombres tienen que entender que su esposa es su compañera de vida, porque esa fue la decisión que tomamos. El matrimonio es algo así. El matrimonio no es algo que muchos hombres equivocadamente antes de dicen, bueno, si me va bien, sigo. Si no me va bien, no sigo. Si me va bien. Cuando uno tiene ese pensamiento en la cabeza, tienes que saber que no te va a ir bien. No te va a ir bien. Te va a ir mal. Va a estar fea la cosa. Va a haber momentos muy difíciles. Y si no entiendes que eso es parte de la convivencia, entonces lo primero que vas a hacer es lo que pensaste, es huir, ¿no? Y en vez de dejar a los demás, vas a dejar a tu esposa. Pero la Biblia dice que tenemos que dejar lo demás para unirme con ella. Pablo le dice a los efesios, a los hombres, particularmente, que deben dejar a sus padres por su esposa. Me faltó agregar aquí también y a los amigos, en este caso también, agregando el contexto, ¿no? Entonces Pablo cita Génesis 2:24, estableciendo la
unidad del matrimonio, el vínculo matrimonial. Y es un vínculo que nosotros los hombres tenemos que entender que es un vínculo más fuerte entre padres e hijos, ¿sí? Es una intimidad fuerte, especial, tanto así que los especialistas en temas de matrimonio le han agregado una palabra y dicen, ya no solamente es unidad, sino es una unicidad, y unicidad significa más que unidad. Pablo cita Génesis 2, 23, 24, cuando dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús también cita este pasaje en Mateo 19. A él, Mateo 19, se le acercan los fariseos, los que saben la historia, y lo primero que le preguntan los fariseos era si estaba permitido el divorcio. Si estaba permitido el divorcio. Por cualquier motivo, decía, ¿no? Y la primera respuesta de Jesús, ¿sí?, no fue ir a Moisés, porque Moisés fue el que dio carta de divorcio, no fue ir a la realidad como una causal de divorcio, de separarme de mi esposa por incompatibilidad de caracteres. No sé quién nos engañó, bueno, la ley la engañó, incompatibilidad de caracteres. Obviamente que somos incompatibles de carácter, somos diferentes en personalidad, en temperamento, y si no tienen un carácter formado, si no tienen un carácter fuerte, firme, va a haber más problemas todavía. Porque cuando nos casamos, no nos casamos con una persona, nos casamos con un carácter, nos casamos con alguien que tiene una forma de ser. Y si su forma de ser es cobarde, es débil, es huir, esa persona tarde o temprano establecerá. Cuando nos enamoramos, como diría alguien, nos enamoramos del amor. Nos enamoramos de los momentos bonitos, de su sonrisa, pero no entendemos todavía qué es el amor. Es cuando estamos casados, y en la convivencia es cuando se entiende el tema del amor. Entonces Jesús va al principio, le preguntan, y él dice, en el principio no fue así. Él le dice, en el divorcio, por cualquier causa, o el divorcio, por cualquier motivo, no. En el principio, Dios estableció el matrimonio, no para decir que si cualquier momento te va mal, te separes. No, estableció el matrimonio hasta que la muerte los separe. Para que estén unidos toda la vida. Y, o sea, en otras palabras, diríamos, Jesús invoca al creador del matrimonio. En temas de derecho, diríamos, él invoca la carta magna, invoca la ley suprema del matrimonio. No invoca algún intérprete del matrimonio por ahí, algún jurisconsulto, algún experto, alguien que ya tiene casado 50 años, ¿no? Porque hasta los que están casados 50 años también se pueden divorciar, como lo hizo tristemente uno de nuestros escritores peruanos, ¿no? Después de más de, creo que 40, 50 años de casado, se separó, se divorció. Bueno, no fue Jesús, no invoca a nadie, no invoca a un tal rabí, no, se va a la ley suprema y dice, en el principio, el creador dijo, se van a unir y serán una sola carne, ¿no? El texto dice, serán una sola carne, serán una sola carne. Dios estableció principios en la primera pareja. Esta fue la unión, ¿sí? La unión. Y esta unión es para los matrimonios. Me voy a atrever en esta ocasión a hablar un poco de matrimonio legítimo y legal, ¿sí? De acuerdo a lo que nuestra institución enseña y lo que he podido plasmar para entender bien lo que es el matrimonio, ya que justo un hermano estaba comentando un poco de eso. Quiero ahondar un poquito en tema matrimonio legítimo y legal más adelante. Entonces, cuando el hombre se casa y se une a su esposa, se hacen uno. Es decir, la mujer vuelve a unirse con su esposo porque de ahí fue tomada. Por eso Adán dijo, no, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Creo que fue el primer piropo, el primer poema que alguien expresó, en este caso Adán, ¿no? De ahí creo que comenzó el tema de los piropos o los cumplidos. Entonces, cuando el hombre se une con su mujer, como decimos acá, es porque de ella fue tomada, ¿no? En el caso de Adán.
En el matrimonio legítimo y legal, Dios vuelve a hacer lo que hizo al principio, une a la pareja. Esta unión es espiritual, ¿sí? Es emocional o almática y también es física. Me faltó agregar ahí la palabra física o corporal, ¿no? Y me atrevo a decir también bíblicamente que esta unión es únicamente entre un hombre y una mujer hasta la muerte, ¿no? Estoy viendo unos videos de un grupo religioso por ahí que dicen, no, si tú te casas es hasta después de la muerte, ¿no? Hasta después de la muerte. Hay otros libros extra bíblicos o antibíblicos, diría yo en este caso, que dicen que tú te casas y te casas para la eternidad. No, Dios es claro. Dios es claro y hasta que la muerte nada más, hasta que la muerte. Hay una anécdota ahí que alguien contó una vez que parece un poco irrisorio. Dice que el hombre estaban casados 40 años y él fallece, se va al cielo. Y bueno, está en el cielo, está en el paraíso, disfrutando allí. Y al año siguiente la esposa también fallece. Y la esposa dice que lo ve al esposo en el paraíso, en el cielo, y va, lo ve su esposo corriendo. Y, esposo, esposo, le dice, esposo, qué bueno que nos encontramos. Y el esposo le dice, espera, 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 espera. Yo me acuerdo que el ministro, el pastor que nos consagró, dijo, hasta que la muerte los separe. Así que hasta ahí nomás, hasta aquí nos quedamos. No, 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 no. Disculpa, pero busca tu nube, yo busco mi nube y a cada uno en el paraíso, hasta aquí nada más. Y la esposa se quedó, verdad, así era el tema del matrimonio. ¿Ok? Entonces, según la voluntad de Dios, es un hombre y una mujer. No estamos, la Biblia, y esto de repente un paréntesis, cuando a veces nos toca, yo creo que con mucho respeto también debemos tratar el tema con los amigos homosexuales, ¿no? Con la comunidad LGTBI, con mucho respeto, porque a veces cuando tratamos el tema con ellos, cuando yo soy el tema digo, debemos ser muy respetuosos porque también son personas, ¿no? Yo a veces digo, no es que yo no esté de acuerdo contigo, porque yo quién soy para no estar de acuerdo contigo. Yo a lo que voy es que la palabra me dice que no está bien este tipo de uniones. Es Dios en las escrituras que la verdad eterna, la verdad de Dios, no está de acuerdo. Él estableció entre un hombre y una mujer esa unión, ¿no? Entonces, espiritual, almática y física también. No, que tú me odias, no, no se trata de odiarte ni nada por el estilo, no estoy en contra de ti. Yo me acerco a la palabra, yo no tengo la verdad absoluta, pero la palabra sí tiene la verdad absoluta, Dios sí tiene la verdad absoluta en este aspecto del matrimonio. Entonces yo estoy en contra de ti, yo simplemente voy a lo que Dios dice, yo creo en su palabra, me apego a la palabra y la palabra me dice, quizás lamentablemente para ti, que no es posible un matrimonio o la unión entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, dice varón y hembra, hombre y mujer, ¿sí? Siempre debemos tener mucho tino cuando hablemos con estas personas, porque a las iglesias llegan y ellos tienen una realidad también y debemos ser muy prudentes. Antes, digo yo, hace 30, 40 años, quizás muchos los hemos juzgado, muchos los hemos condenado, ¿sí? La palabra será quien transforme el corazón y haga un trato de parte de Dios allí, como hay muchos testimonios, pero nosotros tenemos que recibirlos a ellos en la casa de Dios como si recibiéramos a cualquier persona, ¿ok? Pero aclaro esto aquí. Entonces la pareja debe entender, y en especial en este contexto, en esta enseñanza, el hombre, que esta unión que Dios hace, o sea, la pareja, el hombre debe entender esta unión que Dios hace. Porque si llegamos a entender la unión, el pacto que Dios hace, no pensaríamos en separarnos, no pensaríamos en divorcio. Ahí el hombre ahí tiene una idea, tiene un pensamiento, y si me separo de ella, o ella, y si me separo de él, no están pensando ahí. Porque es uno de los pensamientos que viene a la mente cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, los primeros años de casados, y si me separo y si me divorcio mejor porque ya no lo soporto, ya no la tolero, ya. Todo cansa ya, todo cansa ya. Yo recuerdo, a mí me ha pasado también, yo tengo ya 16 años de casado, a los 5 años de casado, cuando tenía mis
mis enfrentamientos con mi esposa, discutíamos y no nos poníamos de acuerdo. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a capacitarnos más en tema de familia y vimos una tremenda necesidad que hay en capacitarnos en tema de familia, en tema de matrimonio. Yo recuerdo en una ocasión, me pasó por la mente el tema del divorcio, ¿sí? Para vivir en paz. Y recuerdo que le dije a mi esposa, en una ocasión le dije, Marisol, le digo, mejor ¿por qué no nos separamos? ¿Por qué no nos divorciamos? No nos ponemos de acuerdo, paramos discutiendo, paramos molestos, dormimos espalda con espalda, y así paramos. Y mi esposa románticamente, sutilmente, dulcemente me dijo, mira, Feli, yo me casé hasta que la muerte me separe, me dijo. Yo no soy cobarde para huir, me dijo así, del matrimonio. Así que acá lo arreglamos los problemas y seguimos para adelante. Y dije, Dios mío, así suavemente, sutilmente, delicadamente, cualquiera sigue. Dije. El divorcio es para cobardes, me dijo así. Uy, dije, Dios mío. Ah, ¿quién es cobarde? Decía yo, ¿cuál? ¿Dónde está ese cobarde? ¿No? ¿Quién es ese cobarde? Tienes razón, le decía a mi esposo. El matrimonio es para valientes. El reino de Dios es para valientes. Así que a perdonarnos, a reconciliarnos y a seguir para adelante. A superar los problemas, las dificultades, las crisis que pueda haber en el matrimonio. ¿No? Entonces, si los hombres entendiéramos eso, no estaríamos pensando. Porque no es correcto eso. ¿Sí? No es correcto tener como plan B divorciarse. Bueno, hay excepciones, claro está, pero no debe ser una opción, no debería de ser plan A, plan B. No, plan A, matrimonio hasta toda la vida y plan B, divorcio. No, nuestro plan debe ser plan A. ¿No? Nuestra iglesia, particularmente la Iglesia de Dios de la Profecía, en el tema del matrimonio hay un comité, el comité de doctrina bíblica y gobierno, con respecto al tema de la institución bíblica del matrimonio, hizo un estudio y en ese estudio se hacen preguntas, los teólogos de nuestra iglesia se hacen preguntas, dice, ¿qué hace que un matrimonio sea considerado legítimo ante los ojos de Dios? Cuando hablamos de legítimo estamos diciendo ante los ojos de Dios. Y cuando decimos legal, ante la ley de los hombres. ¿Qué hace que un matrimonio sea legítimo, ¿no? Ante los ojos de Dios? Es necesario responder a estas preguntas, porque nos puede poner en contra de la palabra, el permitir que nuestras normas sociales estén por encima de la verdad divina. Por ejemplo, si se casan por temas de papeles, temas de documentos, por ejemplo. Si se casan por temas de documentos, me voy a Estados Unidos y para que no me extraditen, me caso con alguien con papeles nada más, ¿ese será un matrimonio legítimo ante los ojos de Dios? ¿O no será un matrimonio legítimo? ¿Quedaré unido con ella? ¿Dios me está uniendo con ella? Número uno. Número dos, como se ha visto en muchos casos, segundo ejemplo, matrimonios que él abusó de ella, ¿no? Y los padres o eran enamorados y abusó de ella contra su voluntad y quedó embarazada, ella no lo ama y está decepcionada, y los padres, como ha pasado hace algunos años, no sé si seguirá ahorita hasta ahora, no sé si habrá casos así, pero ha habido muchos casos así, a la oficina pastoral nos llegaban parejas así, donde ella dice, mire hermano, nosotros, bueno, mi esposo me violó y quedé embarazada, y mis padres me obligaron a casar. Me obligaron a casarme. Entonces, me tuve que casar por obligación. Yo era joven, yo ya tenía 17 años, 18 años, y me obligaron a casarme, pero yo no lo amaba. Volvemos a la pregunta, ¿será un matrimonio legítimo? ¿Será ante los ojos de Dios? ¿Ante los ojos de nuestro Dios? Para pensarlo, para analizarlo, ¿no? Otro tipo de matrimonios o uniones entre un hombre y una mujer. Ella, una chica del pueblo, su familia pobre, él un chico con dinero, y la mamá, el papá de la chica le dice, tienes que casarte con él porque nosotros estamos en bancarrota, estamos en la quiebra, y tienes que salvar a nuestra familia porque no tenemos que comer y tú eres nuestra única salvadora. Y lo hacen casar a ella con él por dinero, por dinero. Volvemos a la pregunta, ¿será un matrimonio legítimo que quede unido? Repito, para pensarlo, ¿no? Hay muchos casos de matrimonios que empezaron así, solamente legal, bien ante los ojos de Dios, y que han venido al camino del Señor
y se arrepintieron, pidieron perdón, se restauraron, se sanaron, y de ser solamente un matrimonio ilegítimo o legal solamente, en el camino Dios obró y Dios sanó y Dios restauró, y de lo que quizás en esos casos Dios pudo sanar y volver a lo que estaba correcto, ¿no? Pero hay matrimonios que lamentablemente han continuado así y se han separado así, por esos ejemplos que les he dado, que son excepciones en estos casos, ¿no? Pero me atreví a compartirlo en el libro también, y como digo acá, ¿no? El matrimonio legítimo en relación al mandamiento de Cristo que dice lo que Dios unió, lo que Dios juntó. Es muy importante que yo me pregunte siempre, los solteros sobre todo, ¿Dios me está uniendo? ¿Me estoy uniendo yo? ¿Cuál es mi motivación correcta? Porque Mateo 19 así lo dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Creemos nosotros, los que nos hemos casado como cristianos particularmente, los que hemos venido, ya sea nos hayamos casado también en la Iglesia Católica ante un sacerdote, con voluntad, ¿no? Entonces, creemos que sí tenemos un matrimonio legítimo. Ahora, ¿puede determinarse un voto matrimonial legítimo ante sus ojos? Según algunos requerimientos bíblicos, dice nuestra doctrina, nuestro manual. Hay principios básicos para entender que están en la voluntad de Dios. La bendición de los padres en este caso. ¿Sí? La bendición de los padres es muy importante. Efesios 6:2 nos dice, honra a papá y a mamá. Es importante que papá y mamá diga, te bendigo en tu matrimonio. Estoy de acuerdo porque has hecho una buena elección, ¿no? Pero cuando papá y mamá no están de acuerdo, dicen, pero si eres un delincuente. Contaba el conferencista Sisto Porras, dice que en México hubo un caso que la chica tenía 18 años, el chico era un narcotraficante, y la chica se enamoraba por el dinero que le daba, por los lujos que le daba, y los papás le decían, no, no estés en esa relación, le decía, no te cases con ese chico. El chico le había pedido la mano, y no, pero yo lo amo, él no se mete con nadie, él solamente vende droga, no mata a nadie, y esta chica estaba cegada. Le decimos, pero no estamos de acuerdo con eso. Bueno, es su problema de ustedes, pero yo me caso. Entonces esta chica no buscó la bendición de sus padres. Es importante, hermanos, porque dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa si nuestros padres nos bendicen, si honramos a nuestros padres, ¿sí? Obviamente hay casos en que los padres son racistas. Yo tenía un caso en la iglesia que el papá no quería que se case con la chica porque la chica era de tez morena, oscura, y el chico era blanco, y decía, ¿cómo va a estar una morena la familia? Nosotros somos blancos. Obviamente en esos casos tampoco no estamos de acuerdo con los papás, ¿no? Bueno, pero de una manera general es importante la bendición de los padres, ¿no? Recuerdo mi papá, cuando le compartí de Marisol, le dije, papá, mire, estoy enamorada de ella, quiero empezar una relación con ella, ¿qué te parece, papá? ¿Tú la conoces? Me dice, qué buena elección has hecho, Marisol es una buena chica, dice. Es una chica que sirve a Dios, una chica que se le ve que ama a Dios, y los viejos tienen esto, tienen cuando hablan con una persona, cuando tratan a una persona, parece que lo conocen de toda la vida. No estoy diciendo de que no se pueden equivocar, pero lo que estoy diciendo es que el hecho de que hayan recorrido la vida, yo tengo un papá muy mayor, porque fuimos el fruto de su segundo matrimonio, se quedó viudo en su primer matrimonio, y se casó ya a los casi 40 años con mamá, y bueno, papá me llevaba 40 años, ¿no? A mí me tuvo como los 50 años. Entonces, era un anciano, mi papá, un anciano, pero un anciano cristiano de 50 años, ya un anciano con mucha sabiduría, y decía, de veras, te felicito, ahora que te haga caso es otra cosa, me dijo, recuerdo, pero me bendijo, y es muy importante la bendición de los padres, ¿sí? Votos santos, ¿no? Que se casen con sinceridad, y sobre todo, creo que un matrimonio legítimo lo hace el amor. Ninguna otra motivación, ni siquiera un embarazo no deseado debería ser un motivo para casarse, sino el amor puro, el amor verdadero, el amor sincero. Los yugos desiguales hay que tener cuidado también. Si alguien que no cree en Dios, alguien que niega a Dios, alguien que no quiere hacer nada con Dios, y yo sí, alguien que tiene una vida libertina, yo tengo una vida conservadora, hay que tener cuidado, todo eso. Asimismo, ese matrimonio tiene que respetar las leyes terrenales, es decir, también un matrimonio legal. Para que un matrimonio sea legítimo, también tiene que ser legal.
Y un matrimonio legal es cuando el matrimonio es reconocido legalmente por las autoridades civiles del Estado, municipalidad o juez, cuando hay consentimiento mutuo, testigos públicos y la consumación de la unión física. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tratar de entender lo que dice la palabra, lo que Dios unió, lo que Dios juntó. Y esto tiene que ser un tema de consejería a los jóvenes. Dios los está uniendo, están a la voluntad de Dios, han orado, su motivación es el amor verdadero, o por qué se están casando, por qué lo están casando. Hay papás que han dicho, no, que se casen porque no nos va a hacer pasar vergüenza. Si está embarazada, ¿cómo se...? No nos va... Y la motivación es otra, y no el amor puro, y no el amor verdadero, ¿no? Ahora, lo que se debe hacer, dice nuestra doctrina, lo que se debe de hacer. Es necesario capacitar a los jóvenes para que se casen dentro de las bases del matrimonio legítimo y legal, bajo la bendición de Dios. Los jóvenes deben prepararse para la vida matrimonial, porque después se dan con las sorpresas en la convivencia, porque no nos enseñaron a amar, porque debemos aprender a amar. Y ahí le invito a un curso que estoy dictando los jueves en el Facebook, puede tener información ahí en mi propio Facebook, ¿sí? Estoy capítulo a capítulo aprendiendo a amar a mi cónyuge. ¿Por qué? Porque como dice acá, el matrimonio, vemos una foto aquí, no es para ni, es para hombres, no es para niños. El niño vemos acá en esta foto simulada, claro está llorando el pobre. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿No? Es un niño. Vemos una simulación ahí ella está contenta, creo que está contenta diciendo, jajaja, no sabe lo que le espera. Y él está ahí todo asustado yendo al matrimonio, ¿no? El matrimonio es para hombres de Dios, es para hombres valientes, no es para niños, no es para cobardes. Y eso tenemos que hablar claro a nuestros jóvenes, dice nuestra doctrina. Eso tenemos que hablar claro a los hombres, y a las mujeres también, claro está, pero en este contexto estoy hablando a los hombres, ¿no? De acuerdo a mi curso. Pero tenemos que decir, ¿sabes qué? Tú te casas y te casas hasta que la muerte te separes. Tienes que ser valiente y te van a venir esto, te va a venir lo otro, vas a mover momentos así. No creas que todos los días vas a hacer avivamiento, no todos los días va a haber vida sexual, va a haber días en que vas a estar cansado y no te va a atender, vas a estar en momentos así. Tenemos que hablar claro a los jóvenes, hermano. Eso es lo que se tiene que hacer antes de, para que cuando venga diga, sí, me acuerdo lo que me aconsejó. Bueno, toca pasar este momento difícil, toca pasar lo otro, me acuerdo, y si posible darle un manual ahí para que lo ayuden algo. Obviamente, cada pareja tendrá una realidad propia, diferente la una de la otra, pero va a tener una ayuda, y tenemos que hablar claro en este tiempo. Y no podemos estar, como alguien me dijo, hermano, no hable de sexualidad en la iglesia. Un anciano me dijo una vez, no hable de sexualidad en la iglesia, los va a despertar mucho, me dijo. Le dije, hermano, ellos están más despiertos que usted y yo juntos, le digo, hermano. El mundo los está despertando de una manera muy equivocada. Y es acá donde tenemos que hablar de la verdad. Es acá donde tenemos que hablar las cosas más claras, y no en dónde. El mundo le va a enseñar, por ejemplo, el tema de la sexualidad de una manera sucia, de una manera procaz, de una manera pervertida. Nosotros tenemos que hablar del tema de una manera bíblica, de una manera pura, de una manera santa, de una manera correcta, como el Señor nos enseña que hablemos. El llegar a ser una sola carne es un asunto emocional, sentimental y espiritual, y también sexual, en la cual las cosas no son de un solo cónyuge. Ya no existe esto es mío, esto es tuyo. En el caso del dinero, por ejemplo, es solo mío. La casa, los hijos, todo es de ambos, porque llegan a ser una sola carne. ¿Qué dice el texto? El hombre dejará a padre y madre. La unión que existe con un hijo, decía, ¿no? Y sus padres es fuerte, y aún más especial con la madre. Pues una madre ha tenido a su hijo durante 9 meses en su vientre. Lo ha criado, ha pasado por muchas noches. 9 meses en su vientre, ¿verdad? Ha pasado por muchas fiebres, y creo que las mamás más, ¿no? En el caso de los hijos, y particularmente creo yo con el hijo varón, ¿sí? Lo ha criado, ha velado con él, y para algunas o para algunos es doloroso emocionalmente, quizás más para la madre, como decía, dejar ir a un hijo.
Hay mujeres que lo entienden y dicen, no, hijo, está bien, ya es tiempo que hagas tu vida, me duele, pero dale para adelante. Pero hay mamás que no se resisten, dicen, crié a mi hijito desde chiquitito, lo bañaba, le daba su comidita, dejaba de comer yo, ya tiene 25 años mi hijito, y para que venga una y me lo quite y se lo lleve una ladrona, por eso que hay mamás que ven a las nueras, la ven, le dicen, señora, estoy enamorada de su hijo, me lo quiero llevar, me lo voy a llevar, me voy a casar con mamás que en la mente dicen, señor, llévate a esta mujer, porque me quiere quitar a mi hijo, ¿no? Entonces hay casos así, hay casos muy, muy fuertes, muy delicados. Hay mujeres que dicen equivocada, voy a tener un hijo para mi vejez, para que me acompañe, sobre todo en la cultura latinoamericana, ¿no? La centroamericana, sudamericana, las mamás son muy matriarcales, muy matriarcales. Y cuando la hija se casa, el hijo se casa, le dice, ¿a dónde van a vivir? Vivan acá en la casa. Aquí en Perú es así, vivan al fondo, vivan en el segundo piso, hay que decir, con tal que su hijito no se vaya de la casa. Hay mamás así, medio que maquinan ahí, acá voy a ver cómo lo cuidan a mi hijito. El hijo tiene 35 años, mi hijito, mi bebito. Entonces, dejar la seguridad y comodidad de un hogar para aventurarse a una nueva vida junto a nosotros en el matrimonio, ¿no? Eso ha hecho a la esposa, ¿no? Dejar, eso tenemos que valorar también, ¿no? Ha dejado papá y mamá también a la esposa y se une a nosotros. Adán no tenía papá ni mamá, ¿no? ¿Por qué Dios dijo eso? Dejará padre y madre. No está refiriéndose a Adán, está estableciendo un principio para el matrimonio, una base para el matrimonio. ¿Sí? Dejar una vida anterior no siempre es fácil, más aún si es que en esa vida vivía cómodamente. Pero hay algo más fuerte que el amor de los padres, es el amor entre un hombre y una mujer. El hombre dejará a padre y madre, significa que se va a separar, se va a apartar para unirse a su esposa. No significa que la va a abandonar a los padres, que no va a proveer a los padres, no está diciendo eso, sino es que ya no va a depender en todo sentido, ya no va a depender emocionalmente, sino va a unirse con su esposa. ¿Sí? En el caso de las mujeres, su prioridad ahora será su esposa. O sea, en el caso de los hombres, ¿no? Ahora su prioridad es su esposa, ya no es su mamá y su papá. Por eso que la unión matrimonial es más fuerte entre un esposo y una esposa, aunque culturalmente el amor más fuerte es entre papá e hijos, ¿sí? Pero no está bien eso, no es correcto eso. Lo correcto es la unión entre esposo y esposa. Los papás tenemos que, cuando los hijos crecen, dejarlos que ellos alcen el vuelo. A mi esposa, ya estamos entrenando a nuestro hijo que cuando tenga 25 años, él tiene que volar, ¿sí? Él tiene que alzar las alas, él tiene que ver por su destino, como dice el salmista, que nuestros hijos son como saetas, son flechas que uno los lanza a la vida. Pero la cultura a veces nos ha llevado a eso. No, mi hijito que se quede acá en la casa. Un hijo nunca deja de ser hijo. Claro está, ¿no? Ese lazo de sangre y amor nunca se romperá. Los padres nunca dejarán de amar a sus hijos. Esto se entiende, esto lo podemos entender, los que somos padres, ¿no? Pero la unión de un esposo con su esposa para nosotros, los padres, es como si tendríamos que dejar volar a un ave. ¿Por qué? Porque ya creció y ya no podemos retenerlos a nuestro lado. Aunque para nosotros siempre serán nuestros hijitos, siempre serán, como vemos la foto acá, nuestros polluelos, ¿sí? Siempre en nuestro recuerdo lo veremos como unos bebés, unos niños. Mi mamá hasta ahorita cuando ve la casa, se acuerda. Mi mamá me dice, ay, bonito eras. Dice, mi hijito era bonito, le dice a mi esposa. Y yo digo, ¿era? Sí, eras, dice. Porque una mamá se acuerda cuando lo bañaba, cuando lo cambiaba, cuando lo alzaba en sus brazos. Una mamá se acuerda de todo eso. Pero emocionalmente ya, ¿no? Como tienen que crecer, tienen que dejar el nido. Tenemos que formar nuestras propias familias y dejar que tomen sus propias decisiones. Vamos a analizar un poquito esta palabrita. El hombre se unirá a su mujer. Está en Génesis, estamos repitiendo este pasaje.
Es la segunda parte del texto de Génesis 2:24. Se unirá a su mujer. Y es interesante que esta palabra unir, del verbo kabat, en hebreo, esta palabra unir viene del vocablo pegar, o de la palabra pegamento. Y unir también es una palabra que se entiende como adherirse, pegarse. De ahí viene la palabra adhesivo, pegamento. Pero no cualquier pegamento. Es un pegamento, es un adhesivo muy fuerte. Esos, no sé cuántos han visto esos pegamentos que pegan y no se despega fácilmente. Así está hablando el Señor. Se unirán, se adherirán, se pegarán a su mujer y quedarán pegados allí. Cuando un matrimonio se une, quedan así, pegados emocionalmente, sentimentalmente y, claro está, sexualmente. Y si el hombre se separa, esa ruptura produce mucho daño. ¿Sí? Un ejemplo aquí que ponen los esposos Sinalis, los argentinos especialistas en temas de matrimonio y familia, Silvia y José Sinali, ellos dicen, ponen este ejemplo. Si pusiéramos 2 hojas con las palabras escritas esposo y esposa, o sea, ponga su nombre, pongo un ejemplo, Félix y Marisol, lo pegamos, ¿no? Escribimos ahí en una, Félix en una hoja en blanco, Marisol en otra, ahí lo ponemos con plumón y le echamos un adhesivo, un pegamento fuerte, lo ponemos allí, hoja con hoja, y dejamos que pase un tiempo. No sé, de acuerdo a lo que dura el matrimonio, 5 años, 10 años. Y vamos a querer despegar eso, separar eso, divorciar esos papeles. La pregunta es que ¿quedarán igual? ¿Quedarán cada uno igual? ¿El nombre quedará igual? ¿O uno llevará parte del nombre y el otro llevará parte del otro nombre? Eso va a pasar. ¿Sí? No van a quedar igual. Eso va a pasar. Entonces, en otras palabras, el matrimonio es... La pareja queda pegado, queda junto, queda bien unido, que si se separan va a haber daño. Por eso no conviene separarse, no es bueno separarse. Es bueno seguir juntos, con la ayuda de Dios, preparándonos, capacitándonos para hacer mejor nuestro papel de esposo en este caso. ¿Sí? Ahí vemos el ejemplo de que está despegando un papel, ¿no? No va a quedar nunca igual. Usted no puede unirse realmente a menos que usted deje su vida anterior. Si no estamos dispuestos a dejar esa vida, tampoco estaremos dispuestos a unirnos de por vida. La palabra hebrea, ¿no? Unirse significa también es ser parte, ¿no? De este verbo dabak, adherirse o pegarse a un soporte sólido, formar unión, ser unidos juntos, unirse, atenerse el uno al otro. En el Nuevo Testamento, esta palabra del griego significa pavimentar, ¿sí? O cementar, ¿no? Usar el cemento y hacer algo, y pegar allí pegar, por ejemplo, los ladrillos. Cuando uno quiere sacarlo, no queda igual. Se va a dañar. O sea, esto significa en el Nuevo Testamento. La palabra unión, unir, significa cementar. Ahora también, ¿no? Quedan, y también nos llega a entender, nos da el entendimiento de que quedan soldados, no militares, sino soldados, así como se suelda el fierro, como vemos aquí en la foto, un soldador suelda 2 fierros, así es la palabra unión. Ahora, si usted quiere romper esos fierros, no va a ser fácil. No es una cuestión, me separo, me divorcio y vas a cada uno a su casa. No tenemos que hacer eso. Hermano, pero si no me va bien, si estoy peleando, discutiendo todo el tiempo, tengo que aprender a vivir en unidad con mi esposa. Tengo que aprender a vivir, porque esa es la decisión que tomé, es ágape. Aprender a vivir en unidad con la esposa es entender el propósito de Dios. Esa unidad empieza en el ámbito espiritual, o sea, primero hay que buscar a Dios. Si yo no busco a Dios, no voy a entender nada. Todo lo va a ser alma, todo va a ser físico. No, primero tenemos que ir a Dios, espiritual. Obviamente somos alma también, somos emociones, somos sentimientos también. Y también somos cuerpo, pero comienza en el ámbito almático. El pastor Máximo Sánchez, un amigo, es un pastor que lo conozco de unos años, de nuestra institución. Él llega a su iglesia así abrazado a la esposa como si fueran enamoraditos.
Y un día, como a mí me toca ir a supervisar su iglesia, en nuestra institución, un día lo veo que llegan así abrazados, riéndose a la iglesia como si fueran así enamoraditos, como si fueran unos adolescentes enamorados. Y él tiene una frase, él dice, mi esposa es mi amiga íntima, es mi mejor amiga, es mi amiga más íntima que tengo, decía. Entonces, si yo vivo con ella como mi amiga, la voy a ayudar, la voy a preparar para que sea una buena amiga, dándole confianza, ¿no? La confianza será lo primero que practicaré como amiga. Voy a estar unido a ella y compartiré con ella todo lo que me pase, mis cosas íntimas. No habrá otra mejor amiga que no sea mi esposa. Dejaré a todas las amigas del pasado, ¿sí? Para estar unido a mi mejor amiga, que es mi esposa. No es posible que un hombre le cuente sus intimidades a otra mujer. No es que es mi amiga del pasado, no es correcto, no es ético eso. Porque como dije en las clases anteriores, el amor es algo exclusivo entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa exclusivo? Que excluye a las demás mujeres y excluye a los demás hombres en intimidad, en confianza plena. No estoy diciendo que no podemos tener amigos y amigas como pareja, ¿no? Saludarnos, no estoy yendo a ese extremo. Lo que estoy diciendo es en cuanto a intimidad. No voy a ir a una amiga, mira, te cuento, ¿sabes qué? Mi esposa no me entiende, mira que mi esposa no quiere estar conmigo. No es correcto, no es ético eso. Antes que esposo, dice una frase aquí, del pastor Adolfo Gutiérrez, antes que esposos, amigos tenemos que ser, ¿no? Tu esposa y tú son un equipo. Son unidos y son un equipo. Eso es muy importante, ¿no? Ya no son dos, ahora son un equipo de trabajo, un equipo en todo. Y está este texto bastante conocido, Eclesiastés 3, del 9 al 12, nos dice, ¿no? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, el equipo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es la famosa sinergia, ¿no? Algunos han ido a congresos de jóvenes, sinergia. Esta palabra sinergia significa que cuando dos trabajan juntos, ya no son dos los que están trabajando, son tres, porque los dos al unirse hacen una tercera fuerza. O sea, se animan, vamos, podemos, sí, podemos, vamos, están empujando un carro, los dos, vamos, sí, podemos. Y cuando se unen como un equipo, hay como una tercera fuerza. Y esto, si lo contextualizamos, si lo aplicamos al matrimonio, veremos un gran potencial y sobre todo nosotros, los que creemos en el Señor, creemos en Dios, creemos que ese tercero es Dios en medio de nosotros. Es Dios ayudándonos. Si entendemos este misterio de la unicidad, de la unión, de que yo me he unido a mi esposa para estar con ella toda la vida. ¿Es fácil? No es fácil, claro está. Entonces, cuando un matrimonio entiende esto, se hace un equipo. Hay un gran potencial. Y como equipo, como unidad, van a poder llevar juntos muchos proyectos. Van a ser equipo en la crianza de los hijos. Van a ser equipo en los proyectos familiares. Van a ser equipo aún en los problemas personales. Equipos en las debilidades, como dice el texto, cuando uno está débil, el otro lo levanta. Equipo particularmente también en la obra de Dios. Como contaba nuestra hermana Patricia, mi esposo y yo estamos sirviendo, estamos trabajando. De eso se trata, el entender la unidad que Dios nos ha dado. ¿Sí? De eso se trata de aprender. Tarea para la casa. Tarea sin nota. Tómele foto allí, por favor. Pregúntele a su esposa si ella lo considera a usted como amigo. Como ese amigo, diría yo que lo fue al comienzo de la relación, porque así comienzan todas las relaciones y eso a veces se pierde en la convivencia. Pero pregúntele, es una tarea para la casa nada más. Si él le dice que no se resienta tampoco. No, entonces, ¿quién es tu mejor amigo? No se resienta, no sea machista. Hoy es un buen día para comenzar esa amistad con ella, si tiene 5 años de casado y no le considera su mejor amigo porque de repente no es fácil la convivencia, comience hoy, preséntate. Hola, soy Félix, me quiero presentar, quiero ser tu amigo, ¿no? Dense confianza. Comienza a conversar con ella como lo hacía en su tiempo de enamorados, con toda libertad.
invítele un café en la propia casa de repente, y si hay la posibilidad de salir, también salga y tómese un café simplemente con ella. No haga con lo que los hombres comelones han hecho, se van a comer bastante, y dice, están caminando, tienen hambre y a comer, a comer, a comer y ni hablan, no, tómese un café y charle un buen rato, sáquele a pasear, a caminar, para cultivar los lazos de amistad, para que entendamos mejor eso, ¿no? Abrace a la esposa porque a la esposa le gusta que las abracen, no como machista, mi mujer, no, sino mi amiga, mi amada, mi esposa, junto a mí, junto a mi pecho, ¿no? Que ellas se sientan protegidas bajo esos brazos frondosos que se tiene, brazos fuertes que Dios le ha dado como hombre, protector, y entienda este tema de la unidad. Y deja a todos, amigos, amigas, papás y mamás ya no tienen implicancia en cuanto a decisiones. Por más que quieran meterse, los podemos escuchar por respeto, pero las decisiones se toman en casa con la esposa. Si los hijos ya son grandes, bueno, ya se toman con más razón con los hijos grandes, pero si son pequeños y si no hay hijos, los dos. ¿Por qué? Porque estoy unido a ella. Ya se cortó el cordón umbilical con mamá, no significa que no la honre, no la provea, no la ayude, no la bendiga. No, ya no, sus decisiones no están para... Y termino esta parte. Como hombre, si alguna vez lo vuelvo a repetir, pero quiero decirlo en este momento, no vaya, cuando tenga problemas con la esposa, si está recién todavía, o si antes lo ha hecho, no vaya corriendo a la mamá a contarle sus problemas con su esposa. Si la mamá le pregunta, ¿cómo estás con tu esposa? Todo bien, mamá, gracias a Dios, estamos ahí bien. Pero no te cocina, te atiende, te plancha, sí, mamá, no te preocupes, gracias, mamá, pero no corra, mamá, que mi esposa no me entiende, mi esposa no me cocina, mi esposa, porque cuando la esposa va a visitar a la mamá lo va a ver como la bruja. Sea hombre y aguánteselas. Si necesita consejo, pida consejo al pastor, al líder, al psicólogo, qué sé yo, pero no corra a la mamá como un niño, como lo hacíamos de repente cuando mamá me pegó tal o papá me pegó el tal. No, vaya a la presencia de Dios en primer lugar, pida consejos, pero no le cuente, no le haga quedar mal a su esposa. Decía un sabio, la desnudez de tu esposa, o sea, las debilidades de tu esposa, es tu propia desnudez. Los defectos de tu esposa es tu propio defecto, porque tú eres su cabeza, se supone. Amén. Gracias, he terminado la clase del día de hoy. No sé si hay preguntas o comentarios. Elizabeth, estamos en tiempo de preguntas o comentarios. Sí, estimados alumnos, pueden preguntar. Gracias por sus comentarios en el chat. Algunos están escribiendo, saludando. González también, P. González. No. Sería bueno que siempre pongan sus nombres completos para poder identificarlos. Algunos están Dionel arriba. Molina ha levantado la mano. Ok. Adelante, Dionel Molina. Gracias, buenas noches, querido pastor. Gracias y bendiciones por esta clase, aunque llegué un poco tarde por problemas de energía eléctrica aquí en Venezuela. Para nadie, pues, esto un secreto lo que vivimos aquí. También queremos que oren por nuestro país, así como oramos por todos. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero nuestra seguridad y confianza está puesta en el Todopoderoso, que Él hará como Él quiera hacer. Qué buena Amén. enseñanza, saber de que hay hombres como usted tratando de edificar y transformar pues la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y siempre le digo a mis hermanos, habla Jehová, que tu siervo escucha, y nosotros pues somos siervos cada vez cuando una persona pues es instrumento para poder comprender cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra
y como hombres en la casa, ¿sí? Pues tenemos que creo que una de las primeras cosas que nosotros como hombres debemos pues tomar en consideración es que hay que asumir que si en el hogar hay diferencia, la diferencia empieza por uno como hombre. El ego y el machismo de hombre pues es lo que ha hecho que haya una tasa pues de divorcios, porque buscamos lo primero es no podemos casados más no cansados. Ese es mi lema mío, que entonces la primera solución es divorcio. Divorcio, de hecho soy abogado y una de las cosas con las que más me regocijo es que cuando llegan esas personas allí a buscar pues esa última solución, entonces yo siempre le decía, busquen dentro de su corazón si todavía no hay algo, una pizquita de amor esencial que al menos les pueda dar ese carboncito para que vuelva a aprender ese amor con la que una vez tomaron pues la decisión de casarse. Bueno, gracias pastor, gracias por sus bendiciones a través de esta enseñanza, bendiciones para mis hermanos, pues les saludamos aquí de Venezuela y bendiciones para usted. Gracias, hermano Molina. Dios le bendiga también a usted. Dios bendiga y ayude mucho a Venezuela, hermano. Orozco Juvenil también, saludos, bendiciones también. Qué gusto, gracias también por estar en medio de nosotros. José Roberto, adelante. Pastor y compañeros, me siento muy feliz de estar recibiendo este curso. Cuando yo lo vi en Facebook y miré el curso de hombres admirables y me puse a pensar, ¿y yo qué voy a ser un hombre admirable? Y le dije a mi esposa, voy a recibir un curso. ¿Y cómo se llama el curso? Y le digo, no te voy a decir porque me daba pena, porque yo no soy un hombre admirable en ese aspecto. Incluso pensaba de que el curso se trataba de estudiar la vida de los hombres admirables que hay en la Biblia. Pero en la medida que va avanzando la temática, estoy viendo que sí puedo llegar a ser un hombre admirable. Si pongo en práctica, lógicamente, todas las enseñanzas que usted, pastor, nos está dando a través de este curso. Por ejemplo, yo, a pesar de que me casé y digo mi matrimonio es para toda la vida, no he sido un hombre, como le dijera, detallista, con elogios y todo eso allí. Recuerdo que una vez un pastor me dijo, yo pasaba a veces con problemas con mi esposa y me dice, mándele mensajitos bonitos en el celular. Entonces vengo yo y como yo no estaba acostumbrado a mandarle mensajes, pues le pongo un mensaje un día y le digo, amor, estoy pensando en ti. Bueno, dije, a ver qué reacción tiene. Y entonces como a los 10 minutos, miré que lo había leído. Como a los 15 me contestó y me puso, se equivocó de número quizás. Entonces, se me ha más grande, pero después le dije, no, si era para ti. Es que el pastor me aconsejó, Leo, que te mandó el mensaje. Entonces, ¿cuántas cosas uno puede hacer en la vida por la esposa? Y en mi caso, pues yo no las practicaba. Recuerdo que después de que usted nos dejó la tarea de que le demos un regalo a la esposa, fui a comprar unos chocolates muy lindos y se los di. Pues ella sí sorprendida. No, pero ya no me dijo, se equivocó de destinatario. Pero sí, qué hermoso lo que estamos aprendiendo acá. Creo que vale la pena y yo bendigo la vida suya y la vida de todo el equipo. Gracias, Y de hermano. todos los compañeros que estamos recibiendo este precioso curso. Buenas tardes. Me emociona, hermano. La segunda historia que cuenta. En esta vez ya no se equivocó. Muy buena, muy buena. Dios le bendiga, hermano. Amén. Pastor, deberían de hacer uno para mujeres. Está en camino, el centro bíblico nos ha pedido eso. Estamos en el cuarto capítulo escribiéndolo.
Mi esposa posiblemente lo dé, ¿sí? Aunque a mí me gustaría darlo a mí, creo, pero ahí creo que nos turnaremos para compartir ese tema también. Sí, pero como dice el Salmo 133, ¿por dónde comienza la bendición? ¿Qué dice el Salmo 133, no? Qué bueno, si lo contextualizamos a familia, si lo contextualizamos, si lo adaptamos ese pasaje a la familia, mirad qué bueno y qué hermoso es ver a la familia, ¿no? Ver a los hijos unidos en armonía. Y dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? La unción, la bendición. ¿Por dónde comienza? Por la cabeza. Exacto. Pone el sacerdote, Aarón, ¿no? Por ahí Ah, comienza la sacerdote, unción. sí. Por acá debe comenzar la bendición, Así porque es. el hombre es la cabeza, pues, ¿no? Aunque a veces parecemos más cabezones que cabeza, pero o nos volvemos cabezones a veces, pero Dios nos ayuda y Dios nos ama y es, hermano, está hablando el hermano anterior, para mí es un reto cada día poder, volverme ese hombre admirable, porque compartir el hermano, él decía, voy a ir a un curso, obviamente no es porque yo sea admirable, voy a aprender. En mi caso, para escribirlo, para estudiarlo, me llamó mucho la atención este tema y yo me sentía conflictuado porque decía, no lo soy, no lo soy. Y hasta que un día mi esposa me dijo, sí, Félix, puedes darlo. Y eso para mí fue una base, respaldo en este caso como matrimonio, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Sí, de verdad, es una gran bendición. O sea, yo lo escucho los temas y son, o sea, son temas centrales, específicos para la familia. Y yo lo veo con mi esposo y trato de aplicar lo que usted dice a mi vida, yo como mujer, ¿no? O sea, de aplicar lo que usted dice en yo como mujer ser así con mi esposo. Usted está haciendo curso ya la mujer admirable, ya. Sí, Está haciendo por adelantado, ya. Está bien. sí. Pero de verdad, pues que Dios siga bendiciendo su vida. Y El tema estuvo un paréntesis ahí. excelente. Usted le puede enseñar a ser un hombre admirable. A mí me gusta, sí. Me gusta este detalle, me gusta así. Yo quiero un hombre así. Mi esposa me ha ayudado mucho, me ha retado, me ha desafiado. Ella estudió, y bueno, y bien es uno de los temas, la palabra idónea. En el original, por ejemplo, la palabra idónea, es todo un contexto esa palabra. Ayuda se entiende, pero la palabra idónea, qué tremendo papel lo que significa idónea. Ujú, sí, En español, algo adecuado, algo apropiado, pero en el original tiene otra connotación. ¿Sí? Me adelanto un poquito, le digo unas palabras. Idónea tiene que ver con la persona que tiene la capacidad para pararse enfrente de ti y hacerte cambiar de parecer si estás en error. Y ese papel solo lo puede hacer la esposa. Otra persona pueda que no lo haga, pero la esposa tiene la capacidad de hacerte ver tus errores con sabiduría, exacto. continuo, con eso especial que tienen las mujeres de ser encantadoras, y tienen esa que Dios le ha dado. Pero alguna mujer a veces, ya a veces por maltrato, por la violencia doméstica, o a veces por la diferencia, no cumple su papel porque se encuentra enfrente a un, es una Abigail que se encuentra frente de un terco, ¿no? Bueno, Sí, adelante. Gracias, hermana Patricia, bendiciones. gracias, bendiciones. Creo que eso es todo, hermana Elizabeth. Terminamos, para la grabación y terminamos con unas palabras de oración de repente. ¿Sí? ¿Qué le parece? Terminamos unas palabras de oración rápidamente.